hermanos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya domingo 25 de junio del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vámonos de lleno a la información. Y es que la realidad que se está viviendo por parte de la oposición simplemente se puede definir y lo podemos ejemplificar con este artículo que lanzó Alejandro Páez. Fíjense ustedes, porque es una realidad que estamos viendo ahorita con una oposición que no tiene propuesta, con una oposición que lo único que se ha dedicado es atacar al presidente con descalificar todo lo que hace, tanto obras, tanto reformas que se mandan, en fin. Para esto ha servido casi ya 5 años. Para nada. En lugar de mostrar una propuesta que aliente a sus simpatizantes a volver a creer en ellos, simplemente pareciera que lo único que tienen en su cabecita es odiar a Andrés Manuel. Por eso se me hizo muy, pero muy grato el oír esta columna del periodista Alejandro Páez, que como comentan aquí, madre mía, qué bueno está este video de este artículo, Te odio Andrés Manuel, de Alejandro Páez, porque relata, fíjense ustedes, la realidad de las cosas. De hecho, el mismo Alejandro Páez dice muchas gracias, aquí pueden escuchar el texto completo. Muchas gracias a ti. Está buenísimo, porque aquí prácticamente es de lo que se guinda la oposición para poder atacar. Una oposición, desde antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador, que hablaba que iba a haber una devaluación del peso increíble y simplemente se están tragando las palabras día con día. Escuchen ustedes y díganme si no está bueno este artículo, que es lo único que se guinda la oposición y lo único que tiene como lema y como proyecto de cara al 24. Esto es parte. Y les voy a presentar, la verdad, cómo lo detalló Alejandro Páez. Y si me dejan, leo 2 párrafos volando de mi texto de hoy que digo exactamente eso. Digo, el odio evidentemente no calcula riesgos. Los 4 que pronostican un peso debilitado para 2023 son de la misma especie de los que calcularon que, unidos, todos los partidos de oposición iban a derrotar a López Obrador. Entonces, enormes cantidades de odio llevaron a intelectuales, periodistas, académicos, empresarios a convencer a PRI, PAN y lo que queda del PRD que la causa era derrotar a Morena juntos, pero no les dieron herramientas para hacerlo. No hay un proyecto de nación para esas 3 fuerzas, hay solo deseos de venganza. La causa para ellos no es la pobreza, la desigualdad, la urgente necesidad de repartir los beneficios de la nación entre las mayorías. La causa para ellos no ha sido vencer la violencia y preguntarse qué la provoca, no ha sido ponerle freno a la avaricia sin sentido de depredadores como Germán Larrea. Su causa es el odio y por eso no hay un proyecto de nación. El odio no genera proyectos de nación. El odio reúne a los derrotados por la historia, pero el odio no los junta por deseos de mejor educación, hospitales dignos, un país con justicia social. Si Ferriz, Esquetino, Pasos y De Hoyo son tan buenos con los números, ¿por qué sus amigos no los ponen a dirigir sus empresas? Porque no están locos, porque saben qué son en los hechos. Podrán invitarlos a dar seminarios para sus empleados sobre cómo odiar al populismo, por qué odiar a la izquierda, para qué dar cursos de 10 razones para odiar al que piensa distinto, pero nunca les entregarán los planos de un puente, de un rascacielos, de una carretera. Estoy seguro que nadie ha escuchado a Lili Téllez hablar sobre cómo recaudar más impuestos, qué hacer con el estrés hídrico o cómo sacar a tantos mexicanos de la pobreza, más allá del discurso rancio de enséñales a pescar, no les des pescado. Pero aplauden hasta el desvarío y la levantan en hombros cuando vocifera que llevará a López Obrador a prisión. Es que es el odio, Álvaro. O no tiene razón. Y les digo que esto es parte.
pero detalla lo que está utilizando la señora Telles en base al odio, en base a decir, todos los que odian al presidente de la República, yo lo voy a meter a la cárcel, y ese es su eslogan de campaña. Fíjense ustedes, porque aquí es simplemente detallado a todos estos intelectuales, periodistas, analistas, que los hace pedazos con este artículo. El 5 de noviembre pasado, en un evento con diputados del PAN, Pedro Ferriz de Con, Macario Esquetino, Luis Pasos y Gustavo de Hoyos pronosticaron el fin del llamado superpeso. Luego de un profundo análisis económico, podemos proyectar un desliz del peso a 25 por dólar para 2023. La deuda escala, el sector económico espera y la inversión no confía, escribió el primero, Ferriz de Con. Estamos en el sexto mes y la moneda estadounidense se ha construido bandas entre los 17 y los 18, con episodios de presión que, al menos en las últimas semanas, tienen que ver con las negociaciones para el techo de deuda en Washington. Nadie, por supuesto, ha corregido la proyección, producto supuestamente de un profundo análisis económico, entre comillas. Por fortuna, sus pronósticos no se cumplieron y para mayor fortuna aún, hay muy pocos que puedan considerarlos serios. Los inversionistas, a juzgar por los resultados, no los toman en cuenta para decidir. Los mercados se han vuelto inmunes a pronósticos similares porque si hicieran el más mínimo caso, estaríamos ahora mismo en 22, 23 pesos por dólar, es decir, entre 4 y 6 pesos arriba del cierre del viernes pasado. El cálculo es de hace casi 7 meses. A menos de que la economía mexicana se enfrente a un imprevisto que no es considerado en su análisis, el dólar no superará los 20 pesos este año y el análisis de Ferriz, Esquetino, Pasos y de Hoyos no se cumplirá. La encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, así se llama, que publicó Banjico el 2 de mayo pasado, calculaba un cierre de año en 19.13 y para 2024 en 20.00 pesos por un dólar. Pero si uno revisa la serie, es decir, los pronósticos mensuales acumulados de esas más de 30 casas de análisis que consulta Banco de México, sus cálculos son más o menos los mismos desde el primer trimestre de 2022, aunque han venido mejorando la posición del peso. ¿Por qué entonces invitaría el PAN a una mesa de análisis sobre la economía a estos 4 personajes? Porque si uno revisa los pronósticos de varios de ellos que han hecho a lo largo de meses e incluso desde antes de que asumiera Andrés Manuel López Obrador la presidencia, es claro que se han equivocado. Si fueran, digamos, directores de planeación financiera de cualquier empresa grande, ya los habrían despedido. Habrían llevado a tomar posiciones en dólares para saldar deuda futura o para prever compras en el extranjero y habrían provocado enormes pérdidas a los socios. De hecho, el periodismo económico y financiero especializado que se cultivó desde la década de 1980 y floreció en la de 1990 se ha venido extinguiendo o, mejor dicho, se ha transformado. Por supuesto que quedan todavía algo de aquello por ahí y se demostró con el episodio de Germán Larrea, Grupo México y Banamex. Pero el periodismo que especula con los datos e inventa cifras, situaciones y escenarios es el más aplaudido, el más común. Lo mismo ha pasado con los analistas del sector. Los que son marcados críticos políticos del presidente se han abierto espacio en casi todos los medios. Quizás el mejor ejemplo sea Gabriela Siller de Banco Base, fuente obligada de las agencias EFE o de Carlos Loret, mientras que la revisión fría de los números y las tendencias que ayudan a tomar decisiones han terminado como folletos internos para inversionistas. La política ha consumido capacidad de análisis. A la mayoría de los periodistas ya no les importan los hechos, sino lo que quieren decir sobre los hechos. Germán Larrea, un depredador sin un ápice de solidaridad social, fue declarado víctima en segundos por la intervención federal de 120 kilómetros de vías de las 11.000 que tiene concesionadas, sin importar que el proyecto para el que se requiere ese tramo beneficiará a miles y miles de ciudadanos. Se odia al presidente y entonces se le da la razón a un empresario con una terrible historia de abusos y de avaricia. Se odia a López Obrador
y entonces se le da razón a un depredador social, un avaro, un individuo sin pizca de humanidad. Pocos hablaron de cómo el 19 de febrero de 2006, 65 mineros murieron por falta de medidas de seguridad en Pasta de Conchos. Pocos refirieron el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre sobre dos ríos, Bacanuchi y Sonora, que siguen inservibles, de su intento por influir en los trabajadores de Grupo México para no votar por AMLO, de su participación en la guerra sucia e ilegal contra López Obrador, financiando grupos dedicados a generar noticias falsas, de cuando en julio de 2019 derramó más de 3,000 litros de ácido sulfúrico al mar de Cortés, nuestro acuario natural y acuario del mundo. Pocos recordaron que ese individuo, Germán Larrea, siempre ha salido impune de todas las tropelías que comete. Pocos recordaron que apenas pierden atención sus atropellos, retira sus promesas a los afectados. El argumento para defender a un depredador que es cuestionado incluso dentro del sector empresarial es la certeza jurídica, entre comillas. Claro, porque hay certeza jurídica cuando el gobierno les entrega concesiones para que exploten territorio nacional por apenas unos cacahuates, pero no la hay cuando el mismo gobierno le pide que regrese un pedacito de todo lo que le dio en préstamo para obras de beneficio social. Claro, porque hay certeza jurídica cuando el Estado pide dinero prestado a las instituciones extranjeras para rescatar a esos empresarios voraces de sus deudas, pero no la hay cuando se les pide que retribuyan en impuestos al Estado, que es retribuir a la sociedad apenas un mínimo porcentaje de lo mucho de sus abundantes utilidades. Te odio, Andrés Manuel. Eres un peligro para México. El odio, evidentemente, no calcula riesgos. Los 4 que pronostican un peso debilitado para 2023 son de la misma especie de los que calcularon que, unidos, todos los partidos de oposición iban a derrotar a López Obrador. Enormes cantidades de odio llevaron a intelectuales, periodistas, académicos y empresarios a convencer a PRI, PAN y lo que queda del PRD que la causa era derrotar a Morena juntos, pero no les dieron herramientas para hacerlo. No hay un proyecto de nación para esas 3 fuerzas. Hay solo deseos de venganza. La causa para ellos no es la pobreza, la desigualdad, la urgente necesidad de repartir los beneficios de la nación entre las mayorías. La causa para ellos no ha sido vencer la violencia y preguntarse qué la provoca. No ha sido ponerle freno a la avaricia sin sentido de depredadores como Germán Larrea. Su causa es el odio y por eso no hay un proyecto de nación. Efectivamente. Por eso es que no tienen un proyecto de nación y por eso es que se tardan tantos días para anunciar su metodología, el método para elegir a su candidato, que dicho sea de paso, mañana veremos con qué van a saltar. Ahí lo veremos. Pero por mientras, solamente los une el odio hacia Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos en una siguiente emisión. Que siga pasando un bonito domingo. Servidor Irma Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.